Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Con ustedes una vez más nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. En este día estaremos compartiendo con ustedes el tema titulado La justa ira de Dios. La justa ira de Dios es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la conducción del Espíritu Santo estaremos viendo este importantísimo tema. Recuerden ustedes que estamos ubicados en el análisis de la lección número 11, cuyo título general es Apostasía e Intercesión, y el pasaje de la Biblia que está sirviendo de fundamento se registra en Éxodo 32, versículos 31 y 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. Saludamos aquí en cabina al pastor Ángel Leyán de la Cruz, con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Muchas gracias, mi querido pastor y amigo Scroggins Wagner. Realmente en este momento queremos de manera muy especial agradecer a Dios por cada uno de los amigos y amigas de la iglesia que nos escuchan, a los cuales saludamos en diferentes partes. Así que nuestras familias, en primer lugar, Pastor Scroggins, su señora Raquel de Scroggins, mi esposa Elsa María Muñoz de la Cruz, y nuestros niños también, Dayan y Esmeralda, que siempre nos escuchan. De alguna u otra manera, a nuestros amiguitos. Saben que me encontré con unos niños en particular, Pastor Scroggins, compañeritos de mis hijos, que me dicen: yo siempre los escucho a ustedes y esto, bueno, cuando vamos de camino para la escuela. Así que un saludo a Hugo, a Manuel, a Paul. Creo que son los tres nombres de los que me abordaron y me dijeron. También en saludar en nuestro distrito Apocalipsis, nuestras diferentes iglesias. Los hermanos que están siempre sintonizando de manera muy especial dicen: no, pastor, mándenos un saludito. Así que un saludo a cada uno de los miembros de nuestra iglesia adventista en la zona 4, especialmente el distrito Apocalipsis y Luz de Apocalipsis también, que nos han dicho. Recientemente estuvimos dando una campaña y nos dijeron que estaban también pendientes ahí, así que un saludo especial para ellos allá, Rosa, Rosemary y sus hijos, todo, que nos dicen que tempranito en los preparativos están pendientes. Así que, mi gente, seguimos adelante en el nombre del Señor. Permítanos hacer una oración con ustedes, donde se encuentren, donde van, donde están, que la presencia de Dios nos acompañe. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias. En este momento queremos presentarnos ante tu presencia como indignos pecadores que somos, pero rescatados, redimidos, puestos en marcha en relación con Cristo por su misericordia y amor. Ayúdanos, Señor, a que al repasar estas lecciones, analizar lo conveniente, tomamos decisiones correctas que nos permitan un crecimiento integral, de manera equilibrada, de manera que manifieste tu voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que nos acompañes. Envía tu Espíritu Santo para que nos capacite. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es difícil, pastor, para el ser humano poder como relacionar la ira con la justicia. Porque, señores, se ha habido tantas especulaciones en lo que tiene que ver con la justicia y la ira, y tantas personas que definitivamente se han sentido engañados por un sistema de justicia. Y entonces cuando ve que alguien se aira, dice: no, es que no puede haber ningún tipo de relación entre la justicia y la ira. Sin embargo, en esta lección que estamos introduciendo nos daremos cuenta que sí, eso se puede conjugar de manera perfecta, lo que es la justicia y la ira de Dios, porque debemos mirar la ira de Dios en términos de juicio. No de un padre pegón que anda por ahí enojado con su familia o con sus hijos y ahora con ira viene a castigarlo. No, de eso no se trata. Se trata de que la ira de Dios está ligada siempre a ese elemento de justicia,
Y cuando se habla de Dios, hay que relacionar precisamente la justicia y la ira, en este caso, de Dios. Cuando nosotros vamos al texto bíblico, el texto bíblico para hoy, específicamente Éxodo capítulo 32, los versículos 9 hasta el versículo 29, de manera general, ahí nos presenta a Moisés lo ocurrido en este registro bíblico que he mencionado, y saber que ya Moisés ahora viene, desciende, se encuentra con Josué de manera especial y te dice, no, que estaba escuchando un sonido que tiene que ver con pelea, el pueblo, no es sonido de pelea, ese sonido tiene que ver con franclachela, con asuntos de celebración y gozo. Se ha apartado, se ha corrompido el pueblo. Entonces, de una manera muy específica, cuando ellos descienden, que encuentran esto, el texto bíblico que estamos mencionando cita que Dios mismo le dice, Moisés mismo le dice a Aarón, ¿y qué gran mal te ha hecho este pueblo, que lo has corrompido, que has permitido? Y ahí vemos la justificación que presenta Aarón, que dice, no, tú sabes que este pueblo es un pueblo telco y de mal comportamiento. Yo les dije, y ahí les pedí luego que trajeran una ofrenda con sus instrumentos, plata, zarcillo, etcétera, y tiré eso ahí. Oye esto, hermano y amigo, tiré eso ahí y salió ese becerro de oro. Oiga, qué bueno es disminuir la responsabilidad que se tiene para entonces echarle la culpa a otro. También teniendo yo en primer lugar el representante que quedo delante de Dios, que me designan en lo que el mismo Moisés me ha asignado y me ha dicho. Entonces, cuando uno ve en resumen todo esto y finalmente cómo ese mismo día murieron como 3,000 hombres, es decir, que murieron muchas personas en aquel gran día. Esto que estamos diciendo en correspondencia del título que dice la justa ira de Dios. Cada una de las personas que murieron a consecuencia de su práctica y de su rechazo directo a Dios. Recuérdense que estamos hablando bajo una teocracia donde Dios mismo es quien dirige a su pueblo y ordena y tiene los asuntos que deben ser obedecidos. Las consecuencias irremisibles que trae el pecado y la rebelión contra Dios, lamentablemente, es muerte. Aunque no profundizamos en nivel de justificación las muertes de gente a causa de guerra hoy en día por X o Y interés humano, sino lo que esto significaba en relación con el mismísimo carácter de Dios y lo que el enemigo había hecho para difamarlo, tomando en cuenta a aquellos que se dejaron utilizar para ir en contra de lo que Dios ya había planteado. Tocando parte de los versículos citados para este día, de allí del capítulo 32 del libro de Éxodo, quisiera que podamos ver la declaración que se encuentra en este capítulo, 2 versículos 9 y 10. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Bueno, eso uno debería prestarle mucha atención cuando viene del mismo Señor. Moisés lo puede decir cualquier dirigente, y uno a veces en la valoración que tiene sobre los demás se puede equivocar, pero quien lo está diciendo no es ni Moisés ni ningún dirigente, es el mismo Señor. Está diciendo a Moisés, he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Versículo 10, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y lo consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¡Wow! ¡Qué declaración! ¡Cuánta importancia nosotros debemos darle a esos 2 versículos donde el mismo Señor está hablando con el líder Moisés! Señores, eso destaca el tipo de dirigente que era Moisés, porque Dios no se dirige a cualquiera. Dios está dirigiendo a un hombre que pasó muchísimos años preparándose para esas funciones. Desde que salió corriendo de Egipto, que duró 40 años ahí en el monte preparándose para retornar de nuevo, a donde Faraón, Dios hizo proezas y maravillas, y ahora nos encontramos que en esa ruta
el mismo pueblo se descompone y entonces Dios tiene que dirigirse a Moisés resaltando las características de ese pueblo, la maldad que tiene ese pueblo de adorar y de quejarse. Y entonces Dios está en este sentido, en esa declaración, especialmente en el versículo 10, Dios está probando a Moisés y preparándolo, señores, para lo que va a venir en el futuro. Esta no fue la única vez cuando pasó por tal experiencia. Moisés percibió que la propuesta de Dios no era definitiva e intercedió por su pueblo. Será un tema que estaremos viéndolo, la intercesión de Moisés, y en este caso estamos tocándola someramente para darnos cuenta de que Moisés estaba muy bien atento a lo que Dios esperaba de ese pueblo. El Señor puso ante Moisés esa gran oportunidad de escoger entre su propia gloria y la honra de Dios y el bienestar de los que estaban bajo su cuidado, y noblemente estuvo a la altura de la situación y probó su leal consagración a Dios y la tarea que se le había encomendado. Noten ustedes que el proceso que se sigue aquí en el comentario que le hace Dios mismo a Moisés es de eliminar por completo, raerlo, porque lo que se ha visto tiene que ver con la rebeldía del pueblo al rechazar a Dios, decidir abandonarlo, ir nuevamente para Egipto tras su vida antigua, su vida pasada, en rechazo contundente a lo que ya Dios había dicho. Sin embargo, cuando Dios le hace esa propuesta, aquí lo que queda de manifiesto es la labor de intercesión de un líder. En este caso, más que ir con el mérito y el ensalzamiento propio a decir que él merece, porque Dios mismo es quien le está proponiendo, oh, sí, no, ¿cómo no, Dios? Sí, eso está bien, porque este pueblo, no. Moisés en ese momento reclamó un elemento clave e importante aquí, y es que le recordó a Dios, es un diálogo que está teniendo con Dios, le recordó a Dios su promesa a los patriarcas. Recuerda lo que le prometiste a Abraham, Isaac, o sea, de una u otra manera, ese refuerzo a lo que ya Moisés viene diciendo, para que Dios revele otra dimensión y dé otro entendimiento, lo que hace es afianzar a Moisés como un líder de intercesión, un líder de preocupación, aún por aquellos que son débiles, aún por aquellos que están en rebeldía con Dios. Se necesita tener a alguien que pueda de manera directa reconocer que el pueblo está en una condición delicada porque está en rebeldía contra Dios, pero la misericordia de un Dios clemente, piadoso, ahora también debe ser manifiesta, y eso entra muy bien alineado. La intercesión de un líder, la misericordia de Dios puede ayudar para que el débil, el que ha estado en otro camino, entonces pueda regresar, porque puede recibir perdón, restauración, que eso es lo que vemos. Después de esto es cuando Moisés entonces decide o desciende en ese momento para ir al pueblo, para dar las indicaciones y seguir adelante con el proceso de lo que se iba a hacer entonces en la decisión más importante que veremos. En ese proceso, en el diálogo que Dios tiene con Moisés y los asuntos bien serios que se están tratando allí sobre la situación del pueblo y la reacción misma de Moisés de interceder por ese pueblo, pues la guía de estudio nos sigue llevando por ese sendero tan importante de la crónica de lo que está sucediendo allí. Dice aquí el párrafo que después de esa intercesión, de ese diálogo, de que el Señor desiste del mal que dijo que haría al pueblo, Moisés volvió con ellos, a diferencia de lo que sucedería en el Éxodo 34, 29 y 30, no se menciona que su rostro resplandeciera tras haber estado en la presencia del Señor, y tal vez porque en esta circunstancia refleja su ira. Sin embargo, el párrafo siguiente debe darnos una lección muy importante.
Cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas que se enardeció de ira, arrojó las tablas de sus manos y la quebró al pie del monte. La acción de romper las tablas que contenían el decálogo era una señal externa de la ruptura del pueblo, de su contenido. Así es. Dios más tarde le ordenó a Moisés que cincelara 2 tablas para sustituir las primeras tablas que quebraste, conforme a lo que dice Deuteronomio 10:2. El mismo Señor reescribiría los 10 mandamientos. Quisiera destacar, Pastor Machuca, en torno a este comentario que hace el autor de la guía de estudio. Es muy difícil que cuando tú te pasas un tiempo hablando con Dios, en la permanencia con Dios, hablando de los grandes proyectos y planes que Dios tiene para con ese pueblo, estoy trayendo la idea como aplatanándola al momento. Que eso fue lo que pasó con Moisés cuando subió allí a la montaña y estuvo ese tiempo hablando con Dios. Óyeme, uno se imagina y lo relaciona también con lo que pasó allí en el monte de la transfiguración. Qué belleza, qué paz. ¿Cuáles son los temas que se pueden tratar con el Señor en un monte de transfiguración o un monte donde Dios está presente? Y entonces después que pasa eso, que tú vienes con todo el entusiasmo como un gran líder, después de estar en la presencia de Dios, encontrarte con un desastre como el que se encontró Moisés cuando bajó de allí con la adoración del pueblo ahí, de ese ídolo, y que su hermano estaba a la cabeza de eso. Justa indignación provoca ira tanto de Moisés como la ira de Dios, y la ira de Moisés se reflejó en su accionar. No estuvo muy conforme con el pueblo y esa ira reaccionó definitivamente en contra de la situación que se estaba viviendo allí. Realmente lo que está pasando es parte de las consecuencias que el pueblo recibiría. Raer del pueblo a aquellos rebeldes que habían provocado y habían llevado a la desviación tan directa, tan abarcante. Nosotros podemos verlo. Aquí en la guía de estudio, el penúltimo párrafo dice: Moisés reprendió duramente a Aarón por rendirse a las exigencias del pueblo. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Según Éxodo 32:21. Aarón trató de excusarse por la transgresión, culpando a otros. Y número 2, sugiriendo que el ídolo había aparecido por arte de magia. Lo eché, ¿verdad?, el oro en ese sentido, en el fuego y salió este becerro, como bien estábamos diciendo anteriormente. Lo que empeoraba las cosas era que el propio Aarón había sido muy honrado por Dios, pues se le habían concedido muchos privilegios que incluyeron subir a la montaña con Moisés y los ancianos, que era algo que tocábamos en relación con la responsabilidad de los líderes que tuvieron con Moisés en la dimensión de la relación con Dios en profundidad. Ahora Dios quería que lleguen un poquito más allá por el tema de la responsabilidad que estaban asumiendo, y eso se ve sellado. Ese pacto, ese acuerdo se ve sellado con un banquete, se ve sellado con compartir el alimento, se ve confirmado para que con los líderes ahora se pueda ver en su accionar responsabilidad y dirección, pero no fue así, según lo mismo que ya escucharíamos. Históricamente, los líderes que son flojos, que se dejan llevar de la multitud por ser populares, porque nosotros hablar ahora de liderazgo, a veces hay una confusión grande. La gente piensa que estar al frente en toda situación y que el líder debe ir primero, ese es un buen líder, vamos a seguirlo. No, señor. Usted tiene que detenerse. ¿Cuál es el plan, el proyecto que tiene el líder? ¿Qué es lo que espera el pueblo de él? Y entonces el pueblo quería, en este sentido, que se le hiciera esto. ¿Y quién estuvo allí presente? El hermano de Moisés, Aarón. Señores, conforme a lo que usted te estaba presentando de la guía de estudio en este día, es importante destacar eso. Usted, como un líder religioso, un líder consagrado al Señor, usted no puede apoyar las cosas que están malas.
Hay gente que se pone de pie y dice, no, esto no es posible, y aún con su propia vida de por medio, se atreven a arriesgar su vida por no fallarle a Dios. Pero el caso de Aarón es un hombre de doble ánimo. Cuando vio que el pueblo sencillamente se airaba, el pueblo estaba descontrolado, en lugar de confirmarse a llamar la atención, de decir, no, vamos a esperar algunos días más y vamos a esperar hasta que podamos tener noticia de Moisés. El Dios a quien nosotros servimos, Él nos va a dar evidencia de dónde está Moisés y qué es lo que nosotros debemos seguir. Pero Sí. el pobre Aarón, de esos líderes que sencillamente se dejan llevar De doble del ánimo. pueblo, ¿sí? Y ahí lo vemos fajado, construyendo un becerro, y después de la fabricación de ese becerro, entonces dio a la casualidad, al azar, de que lo que él ingeniosamente preparó con un molde, Salió. entonces salió. Bueno, pero eso fue lo que tú, el molde que tú hiciste, por eso salió eso, porque fuiste tú que lo fabricaste. Y entonces el mundo está lleno de personas así. Ahora, si hubiese sido exitoso ese proyecto, no, espérate, que yo fui que fabriqué eso. O sea, yo le di seguimiento a todo el proceso, pero como estaba en contra de Dios, entonces el pueblo tenía la culpa porque lo presionó, y entonces él echó y salió eso. Fíjese que lo que está ocurriendo con Aarón es lo que le identificaría en lo adelante, en su carácter, bajo circunstancias de presión, circunstancias en las cuales él tiene que sentar un precedente y estar de parte de Dios por lo correcto, por lo verdadero, por quien representa la posición que tiene, el honor que Dios le ha dado para que sea líder de su pueblo. Aarón más adelante vemos que muestra el mismo estilo, la misma conducta. Recuerden ustedes cuando se dio el altercado, María y Aarón murmuraron contra Moisés, etcétera, debido a una situación en el liderazgo que Dios mismo es quien defiende. La misma conducta que viene mostrando Aarón es la que se exhibe en los momentos de delicadeza, cuando un hombre y una mujer son llamados a dar razón de su fe, a sentar un precedente estando de parte de Dios, aunque se venga abajo cualquier otra cosa, pero que no se venga en debacle, en declive, el honor y la gloria que solamente le corresponde a Dios por obediencia y firmeza que debe tener un hombre y una mujer que Dios le ha dado responsabilidad, le ha dado honor, lo ha exaltado, porque déjeme decirle, usted y yo tenemos responsabilidad ante Dios, no solamente como hombre de fe, esposo y responsable aquí. Dios nos ha dado una responsabilidad. Lamentablemente, cuando nosotros claudicamos o fallamos o no cumplimos, ¿quiénes son los que sufren las consecuencias de eso? Quienes están bajo nuestro mando, Claro. nuestra responsabilidad, en este caso la iglesia, en este caso la institución, de una o de otra manera, somos afectados y los demás también son influenciados para bien si es en lo correcto o para mal, lamentablemente si es en desobediencia a Dios. El caso de este muchacho Aarón es un caso muy espectacular. Cuando Moisés bajó de allí, que le hizo algún tipo de reclamo, él lo que quiso darle a entender fue un milagro que se produjo. Ujú. ¿Y quiénes son los que producen los milagros? Los milagros. Así Yo le es. pregunto, el milagro, si es para bien, viene de parte de Dios, pero hay demonios que están detrás también de algunos milagros. Entonces, aquí bien lo señala la guía de estudio, cuando dice, qué trágica ironía, señores. Al afirmar que había ocurrido un milagro, Aarón quiso engañar a su hermano Moisés. Notemos, un pecado conduce a otro, y en este caso de la idolatría a la mentira. Sin embargo, Moisés no se dejó engañar al ver que el comportamiento desenfrenado del pueblo, las consecuencias negativas eran evidentes, y Moisés tuvo que detener la rebelión de inmediato. Así actúa un verdadero líder, no como su hermano. Moisés, mira, oramos aquí, se produjo ese milagro, y entonces salió ese becerro y el pueblo quería eso, y por eso los hicimos así. La visión, Pastor Machuca, yo hablaba acerca de la visión. No siempre cuando el pueblo está exigiendo una cosa y tú vas al frente, tú no eres un verdadero líder por eso, No. porque tú estás involucrado en una acción incorrecta. Ahora, ¿quién fue un verdadero líder ahí? Moisés, que tuvo que
de inmediato detener el desenfreno del pueblo y le habló con toda la autoridad del cielo y ahí fue escuchado y a eso nos estamos refiriendo. La rebeldía en la cual el pueblo se había envuelto, las consecuencias funestas que recibiría se verían en lo adelante de manera permanente. Pero aquellos que fueron responsables e instrumentos para que se lleve a cabo, perecieron. Fíjese que hubo un llamado, pastor. ¿Quiénes están de parte de Jehová? No fue que vinieron y como lo encontraron en el acto mismo, arremetieron contra ellos y lo mataron. No fue así, no. Recuérdense que vino un llamado. Los que están de parte de Jehová, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que están de acuerdo a lo que Dios ha dicho y quieren seguir el camino del Señor? Vengan aquí, pónganse de este lado y vamos. Y aquellos que no temperaron al llamado para identificarse con la causa rebelde, entonces decidieron permanecer en su conducta como muestra del deseo fehaciente de su corazón de no seguir tras el camino de Dios. Entonces, si tú no quieres seguir tras el camino o el mensaje que Dios te ha dado, ¿cómo quieres ahora preferir entrar a la tierra prometida y estar en el cielo, y estar en la tierra nueva, querer gozar del deleite y el gozo que será sin par, con la paz y de tranquilidad que vendrán los redimidos? Es bueno así que reflexionemos. Estar con Dios implica someterse a su voluntad siendo guiado por su poder. Amén. Vamos a orar. Señor, cerrando con este estudio, queremos agradecerte porque pudimos ver y darnos cuenta al estudiar cómo debe ser la actitud de un verdadero líder religioso. Oponerse a las cosas malas, independientemente de la cantidad de gente que están anhelando esto, y ser un digno ejemplo, así como fue Moisés cuando pidió al pueblo que se detuvieran en esas acciones de idolatría y hasta intervino en oración para que Dios no obrara sobre ese pueblo. Esperamos que estas lecciones nos ayuden a entender cuál es tu propósito para con nosotros y que de manera voluntaria podamos ejercer una influencia espiritual sobre las personas que nos rodean para crecimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.